Bueno, la ponencia del doctor Juan Ignacio Pulido Serrano, adscrito a la Universidad de Alcalá de Henares, se titula Negocios, Naciones y Religión en México durante el siglo XVII. Seré breve con la semblanza del doctor Juan Ignacio Pulido porque su trayectoria es muy vasta. Solo diré que es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Alcalá de Henares y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Alcalá, donde ejerce como investigador y profesor desde 1993. Ha formado parte en más de 20 proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, a lo largo de su carrera. Y bueno, mencionaré algunos de sus libros: Injurias a Cristo, Política, Religión y Antijudaísmo en el siglo XVII, Los conversos en España y Portugal, Os Judeus en la Inquisición, No Tempo dos Felipes, en portugués, la Inquisición Española, coordinador y editor de los libros Más que Negocios, Simón Ruiz, un banquero español del siglo XVI entre las penínsulas ibérica e italiana, Juan de Ávila, Unicus et Multiplex y la Inquisición vista desde abajo, testificaciones de gente corriente ante el Santo Oficio. En fin, pues tiene una trayectoria muy importante respecto a esta temática y pues le damos un aplauso de bienvenida. Gracias al doctor Juan Ignacio Pulido. Quería empezar dando las gracias a los organizadores de este congreso, de este segundo congreso sobre criptojudaísmo en México, y especialmente a la profesora Silvia Amuy Sutton por haber tenido el interés de que yo participara en el encuentro. Sé que es muy tarde, que para ustedes la jornada ha sido larguísima, estarán muy cansados y espero que esta intervención, que creo que es la última programada, pues no acabe con ustedes y les resulte demasiado larga y tediosa. Bueno, empezaré diciendo que habría que recordar al historiador Miguel León Portilla cuando hace ya algunos años nos advirtió de lo notable que fue la presencia de los portugueses en México, ¿no? Y no solo durante el periodo de la unión entre España y Portugal, esto es entre 1580 y 1640, sino también antes y después de estas dos fechas, ¿no? Por su parte, la profesora Alicia Gockman nos ha mostrado uno de los aspectos más llamativos que caracterizó a algunos de los individuos, también de las familias y grupos que integraron este colectivo portugués de México, ¿no? Aspectos mostrados por la profesora Gottman, como fue la religiosidad judaizante y, en consecuencia, pues, los problemas que esta circunstancia les acarreó a estos portugueses en sus malajados encuentros con la Inquisición ya desde finales del siglo XVI. Y debido al alto número de mujeres que hubo entre aquellos que fueron procesados y castigados por el tribunal, los trabajos de Silvia Amuy arrojan mucha luz sobre aspectos ya sean sociales o culturales de este destacado fenómeno en la historia moderna de México, que es un momento fundamental en el origen de esta realidad centroamericana. A mí me ha interesado en especial para esta ocasión un tema que se refiere a determinados aspectos más de naturaleza social y económica que tienen que ver con esta cuestión. Y los voy a abordar pues, recurriendo a la biografía o trayectoria vital descrita por uno de los reos del Tribunal de Nueva España, que fue castigado en el auto de fe que se celebró en México en el año 1649, que es conocido como el auto grande de todos aquellos que tuvieron lugar en la Inquisición durante la década de 1640. Me estoy refiriendo a Sebastián
Vaz de Acevedo, ¿no? Uno de los hombres de negocios más acaudalados entre los portugueses que habitaron en el virreinato novohispano. En la relación impresa, en una de ellas que apareció de este auto de fe, el del año 49, se nos dice que Sebastián Vaz de Acevedo era uno de los líderes de las varias, y cito, parcialidades o, se dice también en este impreso, parentelas que vivían en la Ciudad de México. Con 58 años de edad, con mucha riqueza, fruto de sus negocios, y con un alto nivel de influencia en la sociedad local, este portugués era sin duda la cabeza de un grupo bien organizado en la estructura clientelar que actuaba en el virreinato bajo su dirección y patrocinio. Durante el proceso que se le hincó en el tribunal de la Inquisición, Sebastián Vaz de Acevedo declaró que él había llegado a América desde España siendo un niño, siendo muy niño, y que por ello desconocía la condición de cristianos nuevos de sus padres, ¿no? Vecinos, el padre y la madre, vecinos ambos de la ciudad de Lisboa. En la propaganda difundida entonces contra Sebastián Vaz de Acevedo y también contra los suyos, se decía que el oficio de su padre era vil, uno de los que se tenían por más viles en Portugal. En Lisboa, el padre de Sebastián Vaz se dedicaba a alquilar talegas para transportar en monedas de metal y también costales para acarrear trigo en el puerto de la ciudad de Lisboa. Fuera este un oficio vil o no entro en ello, lo que se nos hace saber con esta información es que la ocupación profesional del padre de Sebastián Vaz estaba vinculada al gran comercio ultramarino que se desarrollaba en Lisboa durante aquellos siglos. Y por lo tanto que su formación tuvo lugar en este particular ámbito familiar y de trabajo. Sebastián Vaz de Acevedo, cuando alcanzó el cenit de su carrera, justo antes de caer en manos de los inquisidores, tomó el oficio de proveedor general de la Armada de Barlovento. La buena provisión de esta armada era uno de los principales objetivos que trajo al duque de Escalona a México cuando éste fue nombrado virrey de Nueva España, y se le envió desde Madrid hasta México en 1640 con este cometido como uno de sus principales tareas. En su viaje traía el mandato de reformar aspectos fundamentales de la financiación y de la defensa militar de los dominios americanos de la monarquía. Y del mismo modo que se estaba haciendo en la península ibérica, donde las autoridades políticas pues se apoyaban en los hombres de negocios portugueses para impulsar estos proyectos de reforma, el virrey Escalona, una vez llegó al puerto de Veracruz, se apoyó también en los principales hombres de negocios portugueses de México. Alguno de ellos incluso les pidió dinero prestado, mucho dinero, ¿no? Como fue el caso del capitán Antonio Méndez Chillón, que también sería procesado en 1647 y quien tuvo que enviar a España a su sobrino, Francisco da Costa, para que éste pudiese cobrar de la Casa Ducal de Escalona los 10.000 pesos que le había prestado al duque en la ciudad de Veracruz en 1640, justo cuando arribó el virrey en la ciudad. A otros portugueses, Escalona también les ofreció algunos de los principales oficios de la administración virreinal, como veremos. Como se ha dicho, con Sebastián Vaz de Acevedo se concertó entonces el suculento contrato para la provisión de la Armada del Caribe, ¿no? Y se le nombró proveedor general de la Gran Armada de Barlovento. A su hermano, al hermano de Sebastián, Antonio Vaz de Acevedo, se le vendió una alcaldía mayor en Filipinas, en la provincia de Pampanga, que está en la isla de Luzón, un territorio extenso y rico frente a la ciudad de Manila,
en lo que es la orilla norte de esa gran bahía por la que se tenía acceso marítimo a la capital del archipiélago filipino. Como alcalde mayor de la provincia, Antonio Vaz, tuvo que introducir algunos nuevos impuestos que los ministros del rey en Madrid habían ideado para acrecentar la hacienda del monarca. En concreto, Antonio Vaz se encargó de administrar personalmente el impuesto del papel sellado y de la media nata, de cuya gestión se podían obtener importantes ingresos no solo para la hacienda del rey, sino también para la cuenta propia, como así ocurrió. Como alcalde mayor que era, Antonio Vaz, era juez supremo y gobernador de la provincia filipina, lo que le convertía en el poder máximo que existía en todo este territorio, oficio que sin duda le favoreció en los negocios que desempeñaba, que era lo que le destacó, tanto negocios que tenía en el propio archipiélago de las Filipinas como en sus relaciones comerciales con México a través del Pacífico. El duque de Escalona dio a otro portugués de México, un portugués de apellido Fiallo, el oficio de maestre de campo del Reino de Nueva España. Y se dice que a otro de esta misma nación le dio la plaza de alcalde de la hermandad de la provincia de Michoacán, y se lee en el documento que he manejado que aquello era una disposición fácil para que llevase consigo alguaciles y otros ministros y discurrir libremente por toda aquella tierra. En lo que se refiere a la armada de Barbulento, hay que decir que este era uno de los proyectos más importantes para el gobierno reformista de Felipe IV en lo referido a la defensa militar de los dominios americanos de la monarquía. La Armada se había ideado para luchar, como se sabe, contra las incursiones cada vez más frecuentes y decididas de ingleses, holandeses y franceses en el Mar Caribe, lo que ponía en peligro las rutas por donde corría buena parte de la riqueza de la monarquía. La Armada se quiso reforzar con un buen número de barcos, de armamento y soldados permanentes que debían recorrer el mar entre Veracruz, La Habana y Puerto Rico. La financiación de esta armada debía realizarse con las aportaciones, sobre todo de la Ciudad de México y Veracruz, pero también contando con las aportaciones que realizaban otras ciudades como Cartagena de Indias, Caracas, Panamá, La Habana y otras, ¿no? El mantenimiento efectivo de los barcos, y esto es lo que me importa destacar, la provisión de alimentos a la tripulación y los soldados y la provisión del armamento y la munición exigía movilizaciones de recursos materiales, también humanos, muy importantes, así como de grandes operaciones financieras. Y era esta la compleja, fundamental, tarea de Sebastián Vaz de Acevedo cuando tomó el oficio de provisor general de la Armada, lo que ya nos indica con claridad su capacidad como hombre de negocios y también nos habla del entramado de relaciones que estaba bajo su dirección, ¿no? Algo que era imprescindible para el desempeño de esta gran empresa por su, digamos, dimensión y su complejidad. Las primeras acciones militares de la Armada fueron un éxito, pues en el año 1641, después de que Sebastián Vaz asumiera este cargo, se consiguió derrotar a las naves inglesas que hostigaban entonces las islas caribeñas bajo poder español. No obstante, sabemos que el proyecto defensivo pronto empezó a mostrar sus dificultades y que al final de esa misma década pues, fue abandonado, aunque en tiempos posteriores se volvió a retomar aquel proyecto y se puso en marcha con distinta suerte. De otro lado, quisiera destacar que los beneficios conseguidos por Sebastián Vaz de Acevedo bajo el disfrute de este contrato firmado con el virrey pues tuvieron que ser sin duda muy importantes, ¿no?
Y no solo me refiero a los ingresos de dinero contante y sonante en su cuenta propia, también en la de los suyos, sino me refiero a los beneficios obtenidos en forma de reputación e influencia que tal oficio reportaba a su tenedor, ¿no? Tanto en el puerto de Veracruz como en la capital de México y en otras ciudades. Por motivo de este tipo de decisiones, el virrey Escalona fue denunciado ante el rey Felipe IV, entre otros por Juan de Palafox, ¿no? En un largo escrito que Palafox le envió al rey, acusaba a Escalona de haber entregado a los portugueses la defensa militar en una zona de extrema importancia para los intereses de la monarquía. Aquella decisión, decía Palafox, era irresponsable, especialmente en un momento como ese, ¿no? En el cual había estallado la rebelión en Portugal y se abrían tiempos muy convulsos que no se sabía en qué podrían acabar, ¿no? En septiembre del año 43, Juan de Palafox, que llegó al virreinato como juez de visitador y como obispo de Puebla, envió al rey su memorial poniendo por escrito las protestas que corrían por México contra Escalona, ¿no? En este memorial, la principal acusación que se hacía era que el virrey otorgaba un excesivo favor a los portugueses de México, y en concreto se mencionaba por su nombre a Sebastián Baz de Acevedo. El virrey se había confiado en exceso a los de esta nación y les daba incluso informaciones reservadas de un gran valor para la seguridad de los dominios americanos del rey. Además, se excusaba a Escalona de haber vendido a los portugueses oficios de justicia y gobierno, las alcaldías mayores que he mencionado y otros de esta naturaleza, con lo cual les daba el mando efectivo sobre extensos territorios y sobre multitud de súbditos del rey. Escalona no había cumplido las órdenes del rey tras la rebelión de Portugal, que le obligaban a echar a la población portuguesa de los puertos de mar, especialmente de Veracruz, ni tampoco les había obligado a desarmarse, ¿no? Muy al contrario, el virrey les había dado oficios de importancia, algunos incluso haciéndoles tomar bajo su cargo las fuerzas militares del lugar, ¿no? Palafox, en una frase, resumía en su memorial que los portugueses iban cada día teniendo más mano e introducción en palacios, se refiere al palacio virreinal, ¿no? El virrey había confiado una parte fundamental de la defensa militar del virreinato a estos portugueses, lo que, siendo una acusación, en mi opinión, un tanto exagerada de lo que en verdad ocurría, no deja de expresar bien esta acusación, pese a su posible exageración, expresa bien el grado de integración de estas gentes en lo que es la administración virreinal, ¿no? Escalona, recordemos, había dado la proveeduría general de la Armada de Barcolento a Sebastián Báez de Acevedo, a otro portugués le nombró maestre de campo y a otro de esta nación le dio la plaza de alcalde de la hermandad de la provincia de Michoacán. En la Ciudad de México, Escalona, se dice, había levantado 2 compañías de soldados y una de ellas quiso ponerla bajo el mando, entre comillas, de un vecino portugués. Se refiere a Antonio Baz de Acevedo, el hermano de Sebastián. México, se decía en este escrito de Palafox, era una ciudad desarmada, pero ahora, por esta decisión, había caído en manos de este portugués. Palafox lo que estaba haciendo en sus escritos es dar a conocer los rumores y el malestar que todo esto estaba produciendo en la sociedad local. En la puerta de la casa de Antonio Baz de Acevedo había aparecido colgado un pasquín en el que se podía leer lo siguiente: aquí se levanta gente para el rey don Juan de Portugal, a costa del rey de Castilla. Pero el rumor más inquietante decía que los portugueses estaban preparando una rebelión armada en distintos lugares del virreinato y que el propio virrey se pondría a la cabeza de ellos para levantarse como rey de México. Los portugueses se estaban armando,
compraban todas las piedras de pedernal que había, necesarias para el uso de sus armas de pólvora, y dejaban sin ellas a los castellanos. Y en algunos portales de la Ciudad de México, donde tenían sus tiendas y negocios, se habían incluso atrevido a poner vítores por el rey Juan de Portugal. El clima de hostilidad entre castellanos y portugueses ya había dado rienda incluso a algunas pendencias entre ellos que acabaron en violencia. Palafox explica que viajó desde Puebla, donde era obispo, a la corte virreinal para tratar de convencer a Escalona que parase todo aquello, metiendo en vereda a los portugueses para desmentir así, de forma tajante, todas aquellas habladurías. Pero Escalona se reía, ¿no? y bromeaba con ello. Lo explica con detalle Palafox. Decía, cuando se le acusaba de esto, decía, más vale gallina en paz que pollos en agraz. Esto es, ¿para qué iba a poner en riesgo sus dominios en Castilla, más de 100 villas, 700 lugares y 56.000 vasallos bajo su jurisdicción personal, que le rentaban cada año 145.000 ducados? ¿Para qué iba a poner en riesgo todo esto que tenía en Castilla, colocándose a la cabeza de una rebelión que le podía convertir en señor de mucho, cierto, pero con casi ninguna posibilidad de que aquello triunfara? Pero estas respuestas del virrey, melifluas con los portugueses y de burlas con sus detractores, no hacían sino aumentar la desconfianza en la sociedad local mexicana, tanto hacia el virrey como a los de esta nación. En la acusación pública que se hizo contra Sebastián Baz de Acevedo y que apareció impresa en el año 1649, a la que me vengo refiriendo, se le achacaba el empeño que había puesto siempre en esconder Sebastián Baz su condición de cristiano nuevo y sus pretensiones de emparentar con los cristianos viejos. Era, se dice, hebreo de nación, pero durante largo tiempo empleó, y cito entre comillas, tantas mentiras, ficciones y papeles supuestos, recaudos e informaciones como pudo, con el fin de mostrar a todos que él era, cito, caballero y cristiano viejo. Tales eran sus ansias por integrarse plenamente en lo alto de la sociedad virreinal, que no reparó en el empleo incluso de todas estas artes de la simulación. La ley no castigaba tales comportamientos, pero no obstante, pese a todos los esfuerzos hechos por Sebastián Baz de Acevedo en este sentido, le resultó imposible ocultar sus orígenes. Pero esto es interesante porque parece que esto, que no pudiese ocultar su origen, esto tampoco le había importado mucho a nadie en México hasta la década de 1640. Tampoco les había importado a los inquisidores y a los demás ministros del Tribunal de la Fe, que le habían ofrecido su amistad y con quienes mantuvo relaciones muy estrechas. Pero así lo indica también que poco importaba el origen de Sebastián Baz de Acevedo a los vecinos de México. Lo indica bien que Sebastián se pudiera casar con la hija de uno de los hombres más ricos de México, Francisco Esquivel Castañeda. Los Esquivel, sabemos, eran una familia de cristianos viejos procedentes de Andalucía, originarios de la ciudad de Granada en España, y que se habían trasladado posteriormente a Sevilla, donde habían entrado ya en contacto con ese comercio ultramarino que les llevó a México para arraigarse de forma sólida. En la propaganda que de forma impresa corrió por la ciudad se decía que Sebastián Baz había engañado a los cristianos viejos, haciéndose pasar por uno de ellos, y que tal acto merecía, cito, un gravísimo castigo. Pero no parece que esto sea cierto, ¿no? Más bien podemos pensar que hasta entonces
había muy pocos escrúpulos en lo referido a estos asuntos, y que si había alguno, algún escrúpulo, Francisco Esquivel lo superó sin demasiado esfuerzo, entregándole a su hija, doña Leonor Esquivel Castañeda, para que Sebastián la convirtiera en su esposa. Con este matrimonio se cerraba un buen trato entre ambas familias, pues habría un camino prometedor de ricas posibilidades para los negocios futuros entre unos y otros. Hombres de enorme riqueza, que con ese enlace pues, mejoraban sus opciones en el futuro. El derecho, digo, no castigaba este tipo de comportamientos ni tampoco estos enlaces matrimoniales mixtos, pero la opinión general los llegó a aborrecer, aunque solo en determinadas ocasiones, especialmente en aquellos momentos en los que la ideología se inflamaba, ¿no? Como ocurrió en la década de 1640, a raíz del enconamiento en los conflictos políticos y sociales vividos en el virreinato. Antonio, el hermano de Sebastián Bach, había levantado su voz contra este matrimonio, según se dijo en la propaganda impresa. Se oponía al enlace por ser una castellana, cristiana vieja, cuando además Sebastián ya tenía palabrado otro matrimonio anteriormente con una mujer, eso sí, portuguesa y cristiana nueva. Así se explicaba en la propaganda de entonces. Se añadía en ella que Sebastián Bach de Acevedo había consumado el matrimonio en sábado, a las 4 de la mañana, pese a haberse casado un viernes. Pues Sebastián quiso esperar a que llegara el día santo de los judíos y celebrarlo de esta manera en el lecho conyugal con una cristiana vieja. ¿Podía haber acaso mayor oprobio a los cristianos viejos que mancillarlos de esta manera? Una vez Sebastián Bach de Acevedo fue procesado por la Inquisición, su esposa le puso un pleito de divorcio y el matrimonio se deshizo. Así lo declaraba él mismo con mucha resignación en su testamento, que lo redactó cuando estaba postrado en una cama del hospital de Nuestra Señora de la Concepción, en México, por el mes de diciembre de 1650. Su última voluntad era que se le enterrara en el cementerio de este hospital de México. Lo comprensible es que hubiera sido enterrado en la iglesia del convento de monjas descalzas franciscanas de Santa Isabel, de donde era un gran devoto. Durante 18 años había acudido allí, esto es, desde la década de 1620 como devoto de la iglesia de Santa Isabel. Y de nuevo en la propaganda que se imprimió se decía que aquella devoción ostentosa era solo para simular ser un buen cristiano y rodearse de los hombres principales de la ciudad. Durante esos años, casi 20, él había llevado el guión de la procesión que se hacía cada jueves santo a la iglesia de Santa Isabel. Tenía además el honor de llevar la llave del rico sagrario, donde ese día, jueves santo, tras los solemnes actos, se procedía al encierro y ocultación de las sagradas formas. En ese día se le podía ver feliz y no ahorraba gastos en convidar a caballeros y gente principal al acto para que lo acompañaran. Dice, gente lucida castellana y también algunos portugueses. En cambio, el sábado santo, fiesta de la resurrección de Cristo, Sebastián Bach se hacía esperar mucho y tardaba en llegar a los oficios del día, provocando que las monjas se cansaran de esperarlo, ¿no? Solo aparecía después de las bendiciones al cirio pascual y, por supuesto, rehusaba llevar entonces el guión para celebrar que Cristo hubiera resucitado después de su ejecución en la cruz. Como judío, dice el texto donde se describen estos detalles, se le veía feliz celebrando la muerte de Cristo y desaparecía cuando de lo que se trataba era de celebrar su resurrección.
No sabemos que esto se entendiera así durante los casi 20 años en los que Sebastián Bach de Acevedo fue devoto de Santa Isabel. Pero tras su proceso, todo su pasado se reescribió desde una perspectiva antijudía. Sebastián Bach de Acevedo fue liberado tras el proceso, aunque salió en el auto de fe de 1649 con una sentencia de abjuración de vehemente. Y salió con San Benito de media aspa, por ser sospechoso en la guarda de la ley de Moisés. Se le impuso también una multa de 2.000 ducados castellanos para los gastos de la Inquisición. Su hermano Antonio fue apresado en Filipinas por las acusaciones que había contra él en México. El prior de los dominicos de Manila, que era el comisario de la Inquisición, lo encarceló a la espera de remitirlo a México. Se le había asignado una nave ya y un capitán para que cruzase el Pacífico. Escapó y, en consecuencia, fue quemado en estatua. Sus cuantiosos bienes fueron confiscados, entre los cuales había un caballo blanco con una silla negra, 2 arcabuces con sus frascos para la pólvora y un aderezo para su espada. Ambos casos nos muestran el alto grado de integración y asimilación que los portugueses habían alcanzado en el virreinato de Nueva España a mediados del siglo XVII. Lo expresa muy bien su destacada presencia en la administración virreinal, donde adquirieron oficios y cargos de responsabilidad. Lo expresa bien su cruce matrimonial con reputadas familias de firme arraigo social y también su participación en la vida religiosa de la ciudad, donde incluso alcanzaron un cierto protagonismo. Sin embargo, la eclosión ideológica de aquellos años acabó con todo esto para estos 2 hermanos y para muchos otros más como ellos, ¿no? La ideología, ha escrito sobre ello la profesora Silvia Amuis, la ideología tiene su historia, ¿no? y describe sus movimientos en el tiempo. Tiene valles en los que se disipa su intensidad y también tiene cumbres en las que se levanta imperiosa para caer desde lo alto y determinar algunos momentos concretos de la realidad del hombre. Fue lo que ocurrió en aquellos años de la década de 1640. Pues con esto pongo fin, le doy las gracias a todos ustedes por la atención.